El Ministerio Viviendo para Cristo les presenta su programa Viviendo para Cristo con la pastora Zulma Cruz de Escabí. Por favor, suscríbase a nuestra página ministerial de YouTube de nuestro ministerio Viviendo para Cristo, para que usted pueda disfrutar del contenido y para que la pueda compartir con aquellos que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Y ahora, con ustedes, el programa Viviendo para Cristo. Qué bendición que nos estás acompañando en este día. Tenemos una palabra directamente del trono de la gracia. El Señor es tan bueno que en su misericordia quiere que nosotros aprendamos a vivir para Él. Y este programa precisamente de eso se trata. Hoy vamos a estar hablando de las microagresiones y la vida cristiana. Pero yo quiero decirte de dónde surgió ese tema. Estábamos el pastor y yo compartiendo un día de esos que vamos a hacer programas y estábamos hablando de la palabra, que es de lo único que nosotros sabemos hacer y nos gozamos. Y el Señor inspiró en mi corazón el que teníamos que compartir a este nivel público este tema. Así que nos preparamos ambos para hoy compartir lo que Dios puso en nuestro corazón respecto a este asunto que es de suma importancia para que nosotros dejemos de comportarnos de esta forma que te vamos a describir ya mismo. Pastor, da un saludo y entonces yo comienzo dando la definición de lo que es microagresión. La paz del Señor, queridos hermanos, qué bendición volver a estar con ustedes en su programa Viviendo para Cristo. Como siempre nos hemos sentido motivados, inspirados por el Señor para compartir contigo un tema que tiene que ver con la vida cristiana, porque de eso es que nosotros venimos a hablarte, de cómo vivir una vida que agrade al Señor, porque de nada nos sirve practicar la religión cristiana si no agradamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, si Él no controla nuestra vida y nuestras acciones, si no hay un cambio en nosotros. La evidencia de que Cristo está en nosotros es que hay un cambio en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, aún en nuestra manera de hablar. Así que con esa introducción, mi hermana Zulma va a seguir hablándoles un poco acerca de este tema de hoy. Bueno, yo tengo que decirte que este nombre de microagresiones fue acuñado en estos tiempos, pero vamos a ver en el transcurso del tiempo que estamos hablando de este tema, que esa conducta está evidenciada en la palabra. Y yo quiero, ¿verdad?, que pongas y prestes mucha atención y abras tu corazón, porque esto es un acto de amor de parte de Dios, de instruirnos a nosotros para que dejemos de ser lo que éramos antes, dejemos de hablar lo que no edifica y dejemos de lastimar a personas. Mira, te voy a dar una definición de lo que es microagresión. Voy a leer unas notitas aquí y dice, son expresiones verbales, no verbales o conductuales que a menudo las normalizamos dentro de la iglesia y que comunican disimuladamente, vamos a decir, ¿verdad? Pero detrás de esa comunicación hay desprecio, hay el mensaje de inferioridad o de exclusión. Y aunque el término, como te dije, es moderno, la palabra, la Biblia, que es nuestro manual de instrucciones, evidencia que desde los tiempos antiguos hay gente que se conducen así. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, tenemos que entender que tenemos la naturaleza del pecado y cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, tiene que haber, como bien dijo el pastor, una transformación. Y nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que cambiar el programa que está en nuestra mente y a veces nosotros no trabajamos unas cosas y seguimos comportándonos como cuando antes lo hacíamos y lo vemos normal y lo vemos igual. No, eso no es nada, eso no es problema. Entonces, el Señor, porque te ama,
te va a dar instrucción hoy para que tú puedas salir de eso, pero te va a mostrar también que hay gente que lo habían hecho. Y nosotros tenemos que saber que el Señor en su misericordia, para que nosotros estemos preparados para su venida, que vayamos quitándonos el lastre que nos limita a nosotros a representarlo correctamente en esta tierra. Yo quiero leerte una escritura y es de la Nueva Traducción Viviente, que es como un poquito de fundamento y base, aunque vamos a estar compartiendo más escrituras en el día de hoy. Y en Mateo 7:12 y dice así: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Habrás oído toda esa escritura 1,000,000 de veces, pero nosotros practicamos eso. Cuando nosotros hacemos las microagresiones que ya te dije, que son cosas que decimos, son actitudes, son mensajes no verbales que le hacemos. Mensaje no verbal puede ser que miremos, que hagamos cosas, ¿verdad? Sin decir palabras, pero hacemos movimientos y cosas que muestran el desprecio y muestran que estamos menoscabando a una persona. Son cosas que desagradan al Señor y nos separan del plan que Él tiene para nuestras vidas. Hay unos cuantos ejemplos que yo quiero compartir de la palabra para que tú vayas viendo, ¿verdad? Que no nos estamos inventando esto. O sea, a pesar de que el nombre microagresiones, como te dije, fue acuñado moderno, pero la conducta existe desde los tiempos mileniales. Un buen ejemplo es la historia de José, y te invitamos que leas la historia de José completa, porque hay tanto para adquirir en esa historia de José. Pero específicamente respecto a este tema, nosotros vemos que había en José y en los hermanos de José había un desprecio sistemático. Lee toda la escritura para que tú puedas darte cuenta de lo que estamos hablando. Yo te voy a citar un poquito aquí, ¿verdad? De la referencia, y después tú lees toda la escritura. Dice en Génesis 37:4, estoy usando la Nueva Traducción Viviente en esta escritura. Ellos estaban como indispuestos en contra de el hermano, porque yo entiendo que ellos les dieron mucho celo, les dieron mucha disgusto, porque el papá le había concedido que él tuviera unas vestiduras que para ellos era ofensivo. Y entonces ellos sistemáticamente planearon, lee la escritura, ellos sistemáticamente planearon que iban a deshacerse de él y planearon matarlo. Lo que pasa es que después ocurrieron otras cosas, porque Dios tenía un plan tan grande. Te voy a dejar con hambre para que leas la historia de José. Pero yo quiero que tú, mientras estás leyendo esa escritura, tú veas el plan sistemático de microagresiones. Microagresiones que son cositas pequeñas, pero que cuando se juntan en la totalidad, crean trauma, crean dolor, crean angustia, crean desasosiego y producen en la persona lastimadura. José fue fiel a Dios en todo ese tiempo y en toda esa experiencia, que no todo el tiempo fue buena. Y el Señor lo exaltó y lo llevó a un lugar donde él pues podía eventualmente bendecir a los que lo habían maldecido, a los que le habían hecho daño. Es más, a mí me fascina, si es la palabra que puedo usar, cuando él expresa, y yo estoy parafraseando lo que te voy a decir, pero él dice, lo malo Dios lo convirtió en bueno. Es en Génesis, ¿verdad? Esta historia de José está en Génesis. Y yo quiero que tú veas que cuando hagas esa lectura, que tú integres eso y tú pienses, Señor, yo quiero
enfrentarme a la vida de esa forma, que aun cuando yo haya tenido circunstancias negativas, yo pueda llegar al punto de bendecir aún a los que me hacen daño. Pero ese no es el tema. El tema es que sistemáticamente él recibió agresiones sistemáticas y pequeñitas de mucha gente. Léete la historia. Pedro, ¿tú tienes algo que decir antes que yo continúe? Sí, mira, este tema es un tema altamente espiritual, aunque yo sé que hay gente que tal vez nos está mirando y oyendo y piensa que esto no es relevante, que no es un tema de actualidad. Pues mira, es un tema bíblico y de actualidad porque Jesús habló de esto. Si usted considera el Evangelio según San Mateo capítulo 12, en el capítulo 12, verso 35, 36 y 37. Mateo capítulo 12, versos 35, 36 y 37. Te los voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que aunque a mucha gente le parezca, ¿verdad?, que estos son temas de cosas bobas, de cosas sencillas, que todo el mundo lo hace, pues mira, al Señor le interesan aún nuestras palabras, y por nuestras palabras daremos cuenta al Señor. Y si esa palabra, por la razón que sea, ofende, hiere, deja una marca en el corazón de nuestro hermano, no hemos actuado con amor, no hemos actuado con misericordia. Y la Biblia dice que los primeros 2 mandamientos, el primero es que ames al Señor tu Dios con todo lo que eres, pero el segundo es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y como bien decía nuestra hermana Zulma, nosotros tenemos que tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros. Si nosotros somos sensitivos, y muchas veces pasa esto, hermanos, mire, examine su conducta. Somos buenos para bromear a los demás. Somos buenos para ponerle nombre a los demás. Pero somos sensitivos cuando eso lo hacen con nosotros. Piensan que pues nosotros podemos hacerlo porque nosotros lo hacemos de buena intención. Pero todo el que lo haga contra mí tiene mala intención. Pues mira, no, Dios lo juzga igual. Y lamentablemente la Biblia nos dice, Jesús nos dice, que daremos cuenta. Yo quiero dar un ejemplo personal, pero es para que la gente pueda ampliar su espectro, ¿verdad? Porque a veces tú estás pensando y a veces tú estás diciendo, no, pero yo no digo nada que sea ofensivo. Ten cuidado, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Un ejemplo que me pasó con una persona, me estaba hablando y yo le dije, ¿qué me dijiste? No te oí bien. ¿Qué? ¿Que tú eres sorda? Lo que me tenía que haber dicho era, pues, déjame ver, no me entendiste o no me escuchaste bien, quieres que repita o que cambie las palabras. Mira, yo tengo que decirte, yo me sentí herida porque encima me lo dijo en el tono de voz que yo te estoy diciendo, que tú eres sorda. Fue una agresión, definitivamente fue una agresión, y no solamente una agresión, sino que utilizó la palabra sorda como una palabra ofensiva, cuando la palabra sorda es simplemente una condición que muchos de nosotros vamos a padecer cuando entremos a la tercera edad, porque las capacidades físicas van disminuyendo, y eso lo establece hasta la Biblia. Así que, ¿de qué hablamos? ¿Cómo vamos a sentir que podemos ofender a alguien diciéndole una palabra que no debería ser ofensiva?
Exacto. Entonces, yo veo que a veces se hace como de chistecito, ¿verdad? Y realmente no hay chistecito, es que detrás de eso hay hostilidad. Detrás de eso hay el sentido de superioridad de la persona que lo está diciendo, que quiere menoscabar, que quiere hacerte sentir mal, o es el deseo de la persona ser prepotente y sentirse que está por arriba de alguien. Yo te voy a ser honesta, Pedro, y a los que me están viendo aquí. De verdad, de verdad, de verdad, a mí no me gusta que me hagan chistes porque muchas veces, o sea, ese tipo de cosas, no, yo lo hice de chiste. Fuera de cámara yo le estaba diciendo al pastor que estábamos, un día yo estaba en mi casa y vino alguien y me estaba llamando. Yo llevaba muchos días que estaba como media encerrada, ¿verdad? Pero es que yo hago cosas aquí, yo no estoy jugando jacks en mi casa. Yo doy consejería, yo estudio para cuando nos ponemos aquí al aire, yo doy un programa de radio y tengo que sentarme a estudiar. Eso no es que uno se saque las cosas a la última hora. Tú tienes que ser responsable. Si tú vas a entregar el evangelio, tú le vas a llevar una palabra a alguien, tú tienes que ser responsable cuando estás haciendo esas cosas. Así que no es que yo me paso afuera, es un poquito sedentario unos momentos en mi vida. Y la persona llega aquí y me dice, oye, ponte a caminar. Y yo le dije, ¿qué me dices? ¿Qué me dijiste? Y entonces la persona vio que yo estaba reaccionando como que no me había gustado el comentario. No, nada. Pero es que eso no es, eso fue una microagresión definitivamente. Y no tenía que haberlo dicho. Y tú tienes que tener cuidado cuando hagas algo que quiera parecer un chiste. Antes de que abras tu boca, evalúa si el que va a recibir esa palabra puede ofenderse, puede lastimarse. Igualmente voy a dar otro ejemplo que se lo di fuera de cámara al pastor y ahora lo voy a traer a ustedes para que tengan idea. Una ocasión yo estuve un tiempo que yo no había ido a reunirme porque yo estaba haciendo una gestión personal muy importante, que yo tenía que tomar unos adiestramientos y no podía ir a reunirme. Y cuando yo regresé, nadie me había llamado durante todo ese tiempo para chequear cómo yo estaba, pero cuando yo regresé, ¿y qué? ¿Vienes hoy de visita? Los que estaban en la puerta recibiendo a la gente. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado. Yo no se lo tomé en cuenta porque no te digo que no me molestó porque te estaría mintiendo, pero yo no le hice mucho caso porque pues una piensa que ignorancia lo que está diciendo. Si se lo dice a otro que está un poquito más pequeñito en la fe, lo que puede hacer es lastimar y traumar a la persona. Por eso tenemos nosotros que tener cuidado cómo decimos las cosas. Por eso es que tenemos que filtrarlas antes de que hablemos para saber el efecto que va a tener en la vida de otra persona. Pastor, tú estabas hablando de la escritura que dice que ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. ¿Puedes darle la referencia? ¿La tienes ahí, pastor? Sí, te digo enseguida. Quería compartirles, eso fue en Mateo capítulo 12, verso 36. Ajá. Mateo 12, 36 es donde nos habla de palabra ociosa. Esa Ajá. fue la porción que leímos ahora mismo. Ajá. Pero quiero compartirte también Santiago capítulo 1 y verso 26. Uh-huh. Mira cómo dice en la traducción lenguaje actual interconfesional. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Es una palabra directa que nos está dando el apóstol Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén. Así que desde aquel tiempo en que el Señor dejó la iglesia primitiva establecida con el derramamiento del Espíritu Santo
en el aposento alto, además de las lenguas de fuego que descendieron sobre ellos, las lenguas de ellos eran lenguas venenosas, eran lenguas que causaban heridas, que causaban dolor. Y por eso es que el apóstol Santiago se atreve a decir, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, yo te pregunto hoy, ¿estás cuidando tus palabras? Amén. Si no, esta es una llamada de alerta de parte del Señor. Amén. Y mira, nosotros tenemos que darle cuenta. A mí me gustó cuando leíste esa escritura, porque nosotros le tenemos que dar cuenta al Señor de todas nuestras acciones y todas nuestras palabras. Entonces, tenemos que ir mirando que nosotros somos responsables si lastimamos a la gente. Les tenemos que dar cuentas a Dios si lastimamos. Por eso mejor es, antes de nosotros abrir la boca, mejor es que nos aseguremos de que lo que vamos a decir está avalado por el Espíritu Santo y por las Escrituras, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, esas bromas, mira, un ejemplo. Le envío una comunicación a una persona, lo estoy escribiendo el sobre para enviar la comunicación y tuve lo que llaman en inglés un typo. Typo es que tú pones una letra que no es, ¿verdad? Una letra que no es. Yo le envié, yo no me di cuenta. La persona que recibe la comunicación me llama para corregirme que había escrito mal esa palabra, pero no me habló del contenido de lo que se estaba enviando. Eso es una microagresión, porque yo le dije, ¿y tú no miraste lo que había dentro del paquete? Era un paquete que yo estaba enviando. ¿No miraste lo que había dentro del paquete? Porque realmente una letra no hace la diferencia en respecto de lo que había dentro de ese paquete, ¿verdad? No valoró el contenido. No valoró el contenido del paquete, sino que me corrigió por el typo que yo había escrito. Y eso es una microagresión. Y que muchas veces exigimos perfección en los demás, pero cuando nosotros cometemos los errores, queremos que todo el mundo nos disculpe. La Biblia dice que como tú juzgues, vas a ser juzgado. De la misma manera. Entonces, yo creo que uno siempre está buscándole la bromita de un error que alguien cometa o de una palabra que no la diga correctamente o que cualquier cosa que una persona haga, el tú bromear sobre el error, la equivocación, la mala pronunciación. Es más, te voy a leer aquí una escritura que muestra cuando nosotros también bromeamos respecto a cosas que son incambiables en una persona. Te voy a leer en Segunda de Reyes 2:23, Reina de Valera. Y se está refiriendo a cuando se estaban ridiculizando a Eliseo. Y en ese versículo le decían a él, calvo, calvo. Le gritaban por una cosa que él no tenía control, porque si no tenía pelo, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, ¿por qué tú vas a puntualizar eso que no es lo relevante? ¿Verdad? ¿Por qué tú vas a decirle a alguien si está sobrepeso? Eso se llama bullying también, ¿verdad? Ahora en estos tiempos le ponen ese nombre. ¿Por qué tú vas a hacer? Y es una microagresión. ¿Por qué tú vas a burlarte de alguien que tenga una discapacidad? ¿Por qué? Si el valor del ser humano va más allá de eso físico que tú estás mirando. Y fíjate, Zulma, en la cultura puertorriqueña hay costumbres que nos llevan a burlarnos de esas personas que tienen incapacidades, que como tú lo mencionas ahora. Y sé que en estos días ha habido muchas reacciones acerca de una canción de Navidad que sacó un cantante muy reconocido que no voy a mencionar, pero cuando haga mención de la canción usted se va a dar cuenta de quién es, que es una canción que se burla de una persona tartamuda. Y
ha creado una reacción de gracia para algunos, pero de ofensa para otros. ¿Por qué? Porque esa tartamudez es algo con lo que la persona nace. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que cuando Moisés quiso decirle al Señor, yo no sé hablar porque soy tartamudo, el Señor le dijo, ¿y quién hizo al que tiene lengua y al que es tartamudo? Queriendo decir que era él que los hacía. Y usted se va a burlar del hacedor, del creador, de su Dios. Tenga cuidado. Wow, Pedro, qué bueno que trajiste eso, porque fíjate algo que yo quería mencionar. Cuando nosotros le hacemos bromas a alguien por algo físico y tal vez, como mencionamos, una discapacidad, estamos burlándonos de Dios. Uy, qué serio se pone esto. Y de hecho, estaba yo aquí en mi lista de los ejemplos bíblicos cuando el pueblo de Israel estaba quejándose continuamente de precisamente Moisés. Eso es microagresiones. Cada vez que ellos hablaban de él y se quejaban y decían algo y mencionaban algo, eso es microagresión también. Está la referencia en Éxodo 16:2, ¿verdad? Que ellos estaban quejándose en contra de Moisés y de Aarón. Y tú, por eso te estamos citando la escritura para que tú te hagas cargo de estudiarlo, ¿verdad? Pero queremos que veas que sí existía desde antes. Lo que pasa es que hoy día Dios nos está diciendo, deja de hacerlo. Yo te amo y por eso te estoy corrigiendo. Amén. Para que no lo hagas más, porque tú me vas a tener que dar cuentas de eso y hay de ti. Entonces, Él quiere que tú no sigas practicando esas cosas. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? La consecuencia, te voy a leer la escritura. La consecuencia es que cuando nosotros nos comportamos de esa forma, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros estamos burlándonos, nos estamos mofando, nos estamos riendo de otra persona, estamos haciendo bullying, que es también, ¿verdad?, una dimensión de las microagresiones. Yo quiero decirte que nosotros estamos contristando el Espíritu Santo. Léete Efesios 4:30 para que tú veas. Esa es la consecuencia. Y sabes que el Espíritu Santo es el que está ahí para ayudarnos. Y es el que nos levanta las banderitas rojas cuando nosotros vamos a decir, yo te lo digo porque a mí me ha pasado, yo no digo que yo nunca en la vida he hecho cosas, yo he hecho microagresiones también, y me doy cuenta, cuando el Espíritu Santo me corrige, qué vergüenza me da el yo haberme dejado llevar por el impulso de decirle lo que yo me tuve que haber callado. Y ahí... Mire, hay dos versículos bíblicos con los que yo quisiera ir resumiendo nuestro programa de hoy. Y se encuentran en Santiago capítulo número 3. Santiago capítulo número 3 dice, cuando habla de la lengua, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Ese es el verso 6 del capítulo 3. Y finalmente... Lee esa última parte de nuevo, porque es serio. O sea, nosotros no podemos tomar esto liviano, Pedro. Hay consecuencias feas. Léelo de nuevo. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puedes echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Y el verso 9 y 10 termina diciendo, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. Amén. Ese es el mensaje que te queremos dar. Amén. Esto no debe ser así. Y yo quiero decirle a Dios gracias, Padre, porque nos está corrigiendo y a nosotros nos habla también cuando nosotros estudiamos, porque nos tenemos que alertar. Nosotros no venimos aquí para decir, tú eres el malo, yo me tengo que corregir también, yo me tengo que mirar, yo tengo que chequear, yo tengo que mirar a ver, oye, yo estoy
a veces olvidándome de escuchar el Espíritu Santo que me advierte que me calle la boca, que no lo diga así, que parafrasee lo que estoy pensando antes de ofender a otra persona. Así que todos nos tenemos que revisar. Ahora, ¿cómo yo puedo evitar? Vamos a dar la solución, porque no es tan solo, ¿verdad? Mencionar lo que está mal. Vamos a darte la solución. Número 1, tú tienes que tener disciplina para cuando tú vas a hablar. Te doy la escritura para que veas la referencia. En Santiago 1, ese libro de Santiago está tremendo. Léelo completito también. Santiago 1, 19 dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Porque, wow, qué rapidito nos gusta a nosotros. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos una frase que dice que de la manga production, nos sacamos cosas de la manga para rápido. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que aprender a callarnos también. Cuando el Espíritu Santo nos da el comando que nos callemos la boca, mejor es que no hablemos. Cuando yo enseñaba, y ahí fue que nosotros nos conocimos, Pedro y yo, cuando yo enseñaba el curso de consejería de familia. Salvemos la familia. Sí, había una parte que hablábamos de eso. Mire, usted si no está seguro de lo que va a decir, mejor cállese la boca, porque muchas veces hablamos y lo que hacemos es dañar a la gente. Historias teníamos que las compartimos en el curso, ¿verdad? De gentes que quedaban marcadas negativamente por alguien que habló sin escuchar la dirección del Espíritu Santo. Así que tenemos que ser, ¿verdad? El creyente tiene que ser prudente y maduro y evaluar el impacto que esa palabra que va a pronunciar hace en las personas que lo van a escuchar. Otro día hablaremos de la comunicación, el pastor y yo, que tendríamos muchas cosas que decir, vamos otro día a hablar de ese tema, pero es bien importante. Otra de las cosas que te aconsejamos, primero que tengas disciplina al hablar, después que hables un lenguaje que edifique. Asegúrate, pasa por el filtro, que lo que tú vas a decir edifica al que lo está oyendo. Cuando me dijeron si yo era sorda, eso no me estaba edificando a mí. Lo que sí me pudo haber edificado es, pues, cambio las palabras, quieres que te hable más alto, quieres que me acerque más, que me hubiera preguntado cómo tú quieres para poder escuchar lo que, o es que no entendiste las palabras que usé. Antes de decir... Amabilidad, gentileza. Por favor. Es lo que estamos buscando. Por favor, o sea, así que nosotros tenemos que asegurarnos que usamos palabras que edifiquen y también tenemos que ser gente empática, pero que esa empatía que nosotros tengamos sea cristocéntrica. En otras palabras, tú sabes lo que yo te quiero decir es que tú te guíes por lo que Jesús hacía. Y Jesús no se burlaba de la gente. Jesús no se reía de los defectos, por el contrario, él bendecía, él corregía, pero él bendecía, él abrigaba a las personas con palabras llenas de amor y de edificación. ¿Estás tú usando palabras edificantes y cristocéntricas? Eso es lo que tenemos que pensar. Evalúa de ahora en adelante. Ya, como decimos aquí en Puerto Rico, ya pusimos la bola en tu cancha. Ahora eres tú responsable, tú, de lo que escuchaste. Ahora tú eres responsable de evaluar día a día lo que vas a decir para que no lastimes, para que no hieras, para que no espantes a gente que está queriendo acercarse a los pies de Cristo. Esto es serio, amado, es muy serio. Yo quisiera añadir, Zulma, si me permites. Sí, claro. Un ejemplo del apóstol Pablo, cuando el apóstol le habla a la iglesia en Tesalónica, él le envía una carta y en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso número 7, él está hablando acerca de cómo fue su trato con la iglesia cuando estuvo allí con ellos. Y dice, como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberle exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes,
los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Amén. Tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, habríamos dado nuestra vida por ustedes. A eso nos llama el Señor. Wow, y déjame decirte, Pastor Pedro, ese versículo en particular lo vamos a desglosar en nuestro próximo programa, porque yo quiero decirte, ahí hay tanta carnecita espiritual que yo creo que va a ser de mucha edificación para las personas que nos sintonicen la próxima vez. Yo quisiera, si tú no conoces al Señor y nos has estado escuchando y quieres ser parte de la familia de Dios, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos abraza, Él nos cuida, Él nos protege, Él quiere lo mejor para ti y para mí. Si tú quieres ser parte de la familia de Dios, hay una fórmula para hacerlo y es que tú ores con nosotros, ¿verdad? Y le dejes saber al Señor, mira, sí, yo te quiero, yo te agradezco lo que tú hiciste por mí. Así que yo le voy a pedir al pastor que ore para dirigir al que quiera aceptar a Cristo y luego al final te doy una noticia. Oramos, Señor, venimos delante de ti para darte gracias por tu amor, con el cual hoy nos has hablado a través de tu palabra, ayudándonos, Señor, a identificar errores en nuestra conducta que pueden dañar a otros. Gracias, porque lo primero que reconocemos es que en nosotros no hay nada que pueda agradarte. Lo primero que reconocemos es que somos pecadores, pero también reconocemos que Jesús vino por nosotros, vino a salvarnos, vino a ofrecernos el perdón de Dios y que después de entregar su vida, el Espíritu de Dios le levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Creyendo estas cosas, te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos laves en la sangre que derramó Jesús por nuestros pecados y que nos ayudes a vivir la vida que tú quieres. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Yo te quiero decir que lo que hicimos fue como abrirte el apetito para que nos sintonices en el próximo programa, que ese último versículo que el pastor citó, nosotros vamos a estar ampliando lo que significa eso en todas las áreas de nuestra vida. Ese es bien profundo, ese versículo. Así que no te pierdas la parte B, que vamos a estar hablando de ese versículo en el próximo programa que vamos a hacer. Lo que quiero ahora es sugerirte que si no estás registrado con nosotros, pues que te suscribas al canal, le dejas la campanita y otro favor te pedimos, si tú crees que tú has sido bendecido, comparte esto a otras personas, siempre primero aplicándotelo a ti, pero edifica a otros también. Envía este programa a otras personas que puedan ser edificados con lo que aquí nosotros compartimos. Si todo lo que nosotros queremos y los que son colaboradores de este ministerio es que vivamos para Cristo. Dios te bendiga. La paz del Señor sea con todos nosotros. El Ministerio Viviendo para Cristo les presenta su programa Viviendo para Cristo, con la pastora Zulma Cruz de Escabí. Por favor, suscríbase a nuestra página ministerial de YouTube de nuestro ministerio Viviendo para Cristo, para que usted pueda disfrutar del contenido y para que la pueda compartir con aquellos que necesitan escuchar de